está grabando. Muy bien. Sí, ok. Pues, pues ya entraron, me parece que ya somos Rodolfo, 24. Adrián y Adri. Bueno, pues sí, ya estamos 26. Ya entró Bris. Bueno, ya somos varios. Entonces, si quieres, Ana Pau, adelante. Gracias, gracias él y bueno, gracias por la puntualidad a quienes ya estamos. Y para mí es un motivo de mucha alegría lo que va a pasar hoy, de cómo hemos visto crecer a los equipos y transformarse en lo que hoy son. Y cada uno, así como los hijos, tiene sus talentos, sus acentos, y Querétaro no se ha cansado de desarrollarlo. Ha ido encontrando la manera de potenciar esos talentos, de combinarse, de encontrar la manera de ser y hacer mejor cada vez las cosas. Y yo quiero agradecer esa generosidad de compartirlo, porque creo que lo que compartan de esas maneras que han encontrado de organizarse va a ser muy valioso para otros equipos, empezando por el nacional, que siempre estamos en busca de mejores maneras de organizarnos para hacer las cosas mejor, ¿no? Los recursos de todo tipo, de tiempo, de personas, económicos, siempre son limitados y lo que nos ayuda a alcanzar ese máximo potencial es una mejor organización. Entonces, gracias al equipo de Querétaro porque aún antes de compartir lo que hoy van a compartir, siempre nos han resultado inspiradores, ¿no? Yo les digo que hay equipos que son una locomotora, y Querétaro es uno de ellos. Y gracias por la generosidad de darse este tiempo de preparar y de compartir con los otros equipos. Y qué bueno que se está grabando esta reunión porque nos va a hacer falta a muchos más de los que estamos aquí. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana Pau, y gracias también a todos y todas los que han entrado a esta sesión formativa, eh, la historia de la Red de Paz de Querétaro y las herramientas de organización que la han permitido. Y bueno, pues cedemos la palabra a Sharo. Adelante, Sharo. A ver, voy a compartir y me dicen si ya se ve. Nada más le voy a poner que lo se proyecte, es en view, es aquí, para Presente. poner en compartir pantalla completa. A ver, Hay una Arriba opción del de... lado derecho dice ¿es slideshow, aquí? exacto, ahí. Directo. Ok. Bueno, pues hola, yo soy Rosario Salas de la Red de Querétaro y hoy les contaremos cómo hemos llegado hasta aquí, dividiendo nuestra narrativa en 5 gemas como las del infinito. Y yo les hablaré de la primera, que es de la gema del origen, una gema que nos dio claridad y propósito. Les cuento que pues era febrero, me acuerdo que estaba yo en la primera reunión de enlaces sí, que yo recuerdo. Entonces, en esa reunión lo que yo anoté, pues es que había que buscar un lugar y universidades para hacer el foro estatal. Y una de las cosas que mencionó el padre Hernán, que me acuerdo muy bien, es que la creatividad sería nuestro mejor recurso. Directamente yo no conocía a nadie para conseguir una cosa o la otra, así que tuve muy presente esto de la creatividad, de dejar obrar a Dios y pues empecé a contar a mis amigos, luego a conocidos, algunos que otros desconocidos, lo que estaba buscando. Mandaba mensajes, hacía llamadas o lo mencionaba como parte pues, de mis conversaciones habituales. Hasta que un día, a finales de marzo, una de mis mejores amigas, Nancy, me invitó a una reunión de exiberos, a la que ella pues no pensaba ir. Ella me dijo que era una reunión para presentar al vicerrector académico de Ibero Ciudad de México. Yo tampoco pensaba ir a la reunión porque yo no fui a la Ibero. Sin embargo, Nancy, sabiendo lo que yo necesitaba, me dijo, pues vamos a ver si ahí puedes conseguir algo, ¿no?
La reunión era un viernes alrededor de la hora de la comida, así que fue sencillo para mí hacer un espacio en mi horario de oficina para poder asistir. En medio de la reunión, aprovechando una pausa que tal vez yo inventé, pues aproveché y con una cucharita como esta le pegué a un vasito, haciendo el típico ruido del discurso y me aventé, no sé, un par de minutos, creo yo, contándoles lo que necesitaba. Con un poco de pena, la verdad, porque pues ni soy egresada ni estaba en la agenda, pero bueno, pareció agradarles la información y fueron bastante receptivos. Después de ello me despedí muy rápido porque tenía que regresar a la oficina. Y el siguiente lunes, una persona de esa reunión de Exiberos me escribió para que le diera más detalle. Fue mi primer sí concreto y viable para conseguir un lugar. Y gracias a ella no solo se tuvo un lugar, sino que además llegamos a la primera universidad vinculada pues sí, para formar parte del equipo que realizaría el diálogo, que fue la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Muchas gracias, Leonor. Por medio de otras dos amigas, llegué con los rectores de dos universidades más que también se sumaron a la organización, la Universidad Marista y la Universidad de Londres. En el camino hacia organizar el foro y al foro per se, se formó un primer grupo. Parte de ese grupo fuimos al Diálogo Nacional en Puebla y ahí conocimos a más gente de Querétaro que también se uniría. Empezamos a tener las primeras reuniones presenciales y en línea para conocernos y revisar las acciones, algunas presentaciones, unos materiales que fueron surgiendo, acciones locales, nacionales. Iniciamos colaboraciones. Por ejemplo, iniciamos una colaboración con las escuelas de perdón y reconciliación para capacitarnos tanto a nosotros como a público en general, porque esto era mencionado en la agenda, ¿no? Hicimos una colaboración con UNIVA, UNIVA Querétaro, CIAS por la Paz, el Instituto Queretano de la Mujer, para que se viniera a dar el diplomado en reconstrucción del tejido social. Otra colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y Movimiento Focolar para presentar un libro del padre Jorge en una galería de arte, con medios de comunicación para hacer una rueda de prensa, que estamos en la rueda de prensa. Y por mencionarles algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué métodos usamos? Los métodos los puse acá abajo. Pues primero, los documentos que se fueron generando para hacer los foros, que eran unas presentaciones de PowerPoint. Estuvimos difundiendo, exponiendo presencial en Coparmex, por ejemplo, estuvimos presencial dándole difusión. También presentaciones uno a uno de la agenda, las acciones. Hay una presentación que se llamaba versión corta, ¿no? Después utilizamos la guía de Rolando, enlace de Sonora, para definir siguientes pasos, ¿no? ¿Qué sigue? Y en qué acciones nos enfocaríamos. Y finalmente esto nos llevó a hacer los estatutos. Comenzamos a reunirnos quincenalmente, a organizarnos por comisiones y a final de año utilizamos una guía genérica para elaborar una planeación que dividimos en una parte que era estratégica y la segunda que era operativa. Pues ya teníamos la misión en los estatutos, pero pues nos faltaba la visión. Y obedeciendo la metodología de reconstrucción del tejido social, pues nos pusimos más festivos, le dimos más importancia a la celebración. Y estos son los famosos estatutos. Son estas tres hojas donde algo clave fue definir nuestro nombre. Si éramos Red del Estado de Querétaro, Red de Paz del Estado de Querétaro, qué cosa, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a llamar? Desde ahí fue clave definir qué somos y qué hacíamos. Esta es la foto, bueno, cabe mencionar de que nos costó varias sesiones llegar a los estatutos, eran como 20 hojas inicialmente, y sí, ponerse de acuerdo es todo un reto, pero eh, teniendo el talento de buenos moderadores y poniendo todos, pues sí, la disposición, pues se logra. Esta es la foto de nuestra primera asamblea. Algunos estaban virtual, algunos fueron presencial. Ya seguíamos aquí lo definido por los estatutos y creo que es muy simbólica porque fue nuestro primer intento de darle identidad, lenguaje a los acuerdos y formalizar desde dónde nos vinculábamos con una organización que estábamos aprendiendo cómo funcionaba mejor. Y le cedo la palabra a Adrián. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Gracias, Charo.
El segundo elemento que es importante tiene que ver justamente como cómo integrábamos nuevos corazones, nuevos elementos que han querido participar, ¿no? Y entonces desde ahí, pues ha sido como generar una estructura que nos permita justo esta integración, ¿no? En parte esto inicia con un taller de mapeo de actores. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Inicia con un taller de mapeo de actores. Ahí. Con un taller de mapeo de actores, como decir, bueno, ok, aquí en el estado, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos que resonamos con esto mismo, ¿no? Y justamente desde esta idea de integrar, incluir, generar mayor fortaleza a partir de ahí, fue como decir, necesitamos una estructura que nos contenga a todas y a todos y que además nos dé claridad respecto a cómo estamos participando, ¿no? Todo eso se fue dando en paralelo a actividades que se iban desarrollando dentro de la red, ¿no? Justamente como la conmemoración del aniversario del diálogo, el taller de liderazgo y narrativa pública, algunas colaboraciones con instituciones. eh, y entonces se empieza a generar un proceso de afiliación, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos entonces para que las personas e instituciones que quieren integrarse, cómo le damos un cauce que pueda sonar lógico, que pueda sonar estratégico y que además nos potencialice como red, ¿no? Y entonces empezamos a pensar justamente en cómo generar ese cauce, ¿no? En qué pasos tendrían que ser como los más estratégicos para que las personas se pudieran integrar y el contenedor estructural en donde podrían habitar, ¿no? Eso dio vida al proceso de afiliación y a estos niveles de involucramiento. Los niveles de involucramiento se diseñaron con la intención de incrementar el tema de claridad y poder también incrementar el tema de confianza entre los miembros del grupo. Es decir, hasta dónde puedo yo participar y de acuerdo a mis recursos y de acuerdo a mi contexto actual, ¿no? Es decir, como poder generar distintos niveles dependiendo de el contexto de las personas, como para que todo mundo pudiera participar. Entonces, estos niveles de involucramiento comienzan con los seguidores, ¿no? Vamos a decirlo así, que los seguidores son personas o instituciones que no pertenecen a la red y que no desean pertenecer a la red, pero que sí quieren estar al tanto respecto a lo que se hace, ¿no? Que resuenan y que al mismo tiempo, pues a lo mejor pueden encontrar elementos útiles en cuanto a formación, en cuanto a información, desde lo que la red puede ofrecer, ¿no? Los proyectos, capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí generamos también niveles de cooperación, ¿no? Es decir, cada uno de estos niveles de involucramiento implica niveles de colaboración o de cooperación bidireccional de la red hacia el individuo o la institución y de la institución hacia perdón, de la red hacia el individuo y del individuo hacia la red, ¿no? Entonces, en este primer nivel de seguidores, las personas que son seguidores o las instituciones que son seguidores, lo que ofrecen a la red es difusión y resonancia, ¿no? Ese es como el primer nivel de cooperación. Es un nivel que podría parecer muy básico, pero es muy importante porque la paz se construye a través de resonancia. Entonces, a través de los seguidores es como se puede generar una resonancia mayor. Lo que la red ofrece es información en torno a acciones de la red y la cultura y la construcción de paz, ¿no? Después están los miembros, que ya son personas que sí pertenecen a algún círculo y que están participando de forma activa dentro de la red. Y entonces la cooperación empieza a aumentar, ¿no? Es decir, la cooperación ya no es solamente en torno a la resonancia, sino también ya el compromiso empieza a ser mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que las personas ofrecen a la red es una perspectiva en la toma de decisiones, el fortalecimiento institucional, asistir a las reuniones de asamblea y contribuir dentro de un círculo. Y lo que la red ofrece a las personas son posibilidades de contribución y sostenimiento a través del involucramiento, así como espacios para generar sinergia y robustecimiento
reconocimiento de su labor de construcción a través de la creación de vínculos, ¿no? Entonces, después están los líderes de proyecto, que básicamente es como una forma de miembro, ¿no? Es decir, son personas o instituciones que sostienen proyectos en sí mismos, este, independientes a la red y que de alguna manera que desean participar en la red, y entonces desde ahí el vínculo de cooperación es mayor en torno a que entonces los recursos que se tienen para los proyectos se disponen también para poder generar sinergia con otros proyectos que ya existen, ¿no? Entonces, instituciones que se dedican a capacitación de pronto pueden contribuir con capacitación con personas que se dedican a estar mucho más en campo, en el entorno social, por ejemplo, o con escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la sinergia ya es mayor. Y luego están los aliados o las aliadas, que son personas o instituciones que no pertenecen a la red, pero que sí desean contribuir con ella a través de sus conocimientos, recursos o expertise, ¿no? Es decir, son personas que resuenan y que además tienen ganas de contribuir con la red desde lo que saben hacer, ¿no? Y ahí, bueno, el nivel de cooperación o la forma de cooperación varía enormemente de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, la lógica de estos niveles de involucramiento tiene que ver con que todo mundo pueda caber dentro de la red sin necesidad, o más bien que todo mundo y todas las instituciones puedan caber dentro de la red, independientemente de los recursos con los que se cuente, tomando en cuenta que recursos no es solamente recurso económico o recurso material, sino también tiempo, motivación, conocimientos, relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que haya claridad respecto a cómo puedo yo participar desde el lugar en donde estoy y desde el contexto en donde estoy. Y eso genera un montón de claridad y un montón de certeza respecto a cómo poder integrarnos. ¿Mm? Y bueno, ahora Jacaranda les va a contar un poquito más acerca del proceso. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Jacaranda Pineda y fui invitada a la red ya que estaba constituida. Yo soy de los elementos que se integraron después de la primera asamblea. Igual gracias a Leonor Núñez porque ella me invitó y Rosario junto con ella. Y pues muy feliz de pertenecer a este equipo. En este proceso de incorporarme fui inquietándome un poco porque teníamos pendientes como estructuras, sobre todo para afiliarnos y para adherirnos. Y esta tercera gema pues se transformó en la intención de la acción. Con el proceso de afiliación vinieron juntos los formatos de, bueno, sí, me voy a esperar un poco ahí antes de pasar a los formatos. Hicimos primero un diagrama de flujo para que tuviéramos todos muy claro qué tenía que hacer una persona que se incorporara a la red y qué teníamos que hacer nosotros para que esa persona se sintiera integrada y tuviera la documentación, tanto los formatos como la información adecuada para sentirse bienvenido y comprender muy bien cómo funcionábamos en la red. Esto surgió porque en la segunda asamblea tuvimos muchísima gente que atendió al llamado y luego no sabíamos qué hacer con ellos. Ahí está la foto, éramos muchos y varios habían llegado por primera vez a la convocatoria de asistir pues a conocer qué hacía la red de paz en Querétaro. Entonces de ahí surgió la inquietud de hacer el diagrama de flujo y luego de hacer dar seguimiento a incorporarlos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y ya había estos formatos, pero se revisaron y se reorganizaron y entonces tenemos como parte de la integración estos tres formatos. El primero pues tiene que ver con Diálogo Nacional por la Paz. Hay que registrarse para que se integre como parte del movimiento nacional. Después está el formato, el forms, el cuestionario, que se completa para integrarse a la red estatal de Querétaro. Y luego está la solicitud de afiliación, también para que sepamos algo del perfil de quien se integra.
y podamos sugerirle a qué círculo, al ratito Rodolfo les va a explicar qué son los círculos, a qué círculo se integra para aportar desde su conocimiento pues al movimiento. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Y una de las cosas que más ha estructurado el trabajo de la red desde pues, nuestra perspectiva es que hemos hecho planeación. En el primer año yo no estuve, no estaba todavía, pero en este segundo año la planeación se inició en el mes de febrero y gracias a Salvador, que es un miembro funcional que anda por aquí, si tienen alguna pregunta, él nos puede orientar muchísimo sobre la metodología. Es una metodología que él conoce muy bien porque trabaja en consultoría. Y entonces Salvador nos guió para que priorizáramos qué cosas nos interesaba hacer como red y pasáramos de las ocurrencias, que es muy común cuando hay grandes equipos de trabajo, pasar de las ocurrencias a realmente estructurar cuestiones estratégicas que nos den visibilidad, movimiento y acciones que nos lleven a cumplir metas, ¿no? Entonces, pues esto que ven ahí es un cuadro con el que estamos trabajando para que los responsables vayan completando los logros, primero los objetivos, luego el seguimiento y al final se logren las metas reales y también incluso incluye si hay desviaciones o no, ¿no? Si lo logramos en el tiempo y en el porcentaje que estaba planeado. Y la última diapositiva, pues tiene que ver con este plan de trabajo que comenzó en enero de este año. Estamos hablando de la planeación de este año y ahí estamos trabajando en febrero con la primera planeación y el método AVIA, que es este que conoce Chava, que anda por aquí, y el seguimiento al plan a partir de marzo y abril. En esas estamos trabajando con esta metodología que nos da muchísima estructura. Listo. Ahora sí va Rodolfo. ¿Sí andas por ahí, Rodolfo? Eh, Parece que no ha logrado entrar Rodolfo, pero si están de acuerdo, puedo comenzar y pues lo vamos complementando. Sí, sí, adelante, adelante. Gracias. Bueno, esta es una metodología que se llama sociocracia, que tiene también como su base como en la organización de grandes grupos de trabajo. Y parte justo de esto que nos comentaba, que nos ya venía introduciendo Jacaranda, que tiene que ver cómo vamos a tomar decisiones y cómo vamos a organizarnos estratégicamente, pues para poder aprovechar todos los recursos, las capacidades y los dones de cada una y cada uno de los compañeros integrantes de los equipos. Entonces, la sociocracia lo que permite es distribuir las responsabilidades en distintas personas. Adelante. Y bueno, digamos que se estructura como en estos 6 roles que están muy bien especificados todas las actividades que haría cada uno de los roles. Acá vamos a presentarles como el rol de nuestro círculo general, que le llamamos el nodo Querétaro, y que está distribuido de esta manera. Tenemos a la facilitadora que de nuestro nodo es Jacaranda. Luego tenemos también a la coordinadora, que es Sharo. Luego tenemos dos figuras, ¿verdad? Que son casi la misma, pero una cumple una función dentro del círculo y otra cumple una función de otro círculo.
Entonces tenemos los dos enlaces. El enlace externo soy yo, porque yo pertenezco al círculo de la coordinación del DNP, y el enlace interno de este círculo, que es el nodo, es Adrián. Pero bueno, más adelante sigo con los otros enlaces. Luego tenemos una secretaria que es Leonor, y miembros funcionales que cubren ciertos también roles y con tareas específicas asociadas. Y luego, ¿por qué tenemos más enlaces internos? Bueno, más adelante lo vamos a explicar, pero básicamente es porque pertenecen a otros círculos. Es decir, la sociocracia se basa como en estos círculos que significan grupos de trabajo básicamente, y asimismo estos círculos tienen temáticas diferentes. Pero pues ahí podemos ver cada una de las atribuciones que corresponden a el distinto rol que se cubre o que se cumple dentro de cada uno de los roles. Eh, y bueno, aquí si quieren pasar a la siguiente o comentar algo al respecto de la anterior también. Te lo resumiste súper bien. ¿Sí? Ok, Sí, bueno, entonces pues pasamos a la siguiente. sí, sí. ¿Gustas, Chava? Adelante. Sí, claro. Gracias, Sharo y equipo. Bueno, como ya lo mencionaron, Brisa y un servidor participamos, digamos, de manera puntual en todo este esfuerzo como miembros funcionales. Un servidor, como también ya lo mencionó Jacaranda, digamos, he intentado facilitar con la estructura de seguimiento, ¿verdad? Porque puede precisamente existir muy buenas intenciones, eh, tal vez algunas propuestas interesantes, ¿no? Durante, o más bien en la planeación de lo que se quiera hacer en el año, pero si no se estructura, si no se definen, y me gustaría resaltar esto, criterios de éxito, difícilmente podemos al final del año de la ejecución saber si nos fue bien o si nos fue mal, ¿no? Y me parece muy valioso también que el equipo en conjunto, de alguna manera retroalimente al miembro del equipo sobre si los criterios de éxito son adecuados o no, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con un modelo de consultoría que nos permite, digamos, acercarnos al éxito de lo que nos hemos planteado pues sí, planteado a realizar durante el ejercicio de todo lo que hemos planificado, ¿verdad? Entonces, eso es un poco, ya mostró Jacaranda el tablero, ¿verdad? Le llamamos tablero de ejecución, en donde semana a semana el equipo y los responsables van reportando el avance que van teniendo respecto a las actividades y prioridades que se diseñaron. Eso es básicamente. Gracias, Chava. Creo que Brisa tenías temas de internet, ¿verdad? Nos seguimos entonces con Enrique, que ya estás por ahí. Si gustas, empezamos contigo. Gracias, Rosario. Pues muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Enrique Uribarren Castro, soy expresidente de la Unión Social de Empresarios de México, acá en Querétaro, la USEM, y precisamente cuando yo estaba en el encargo, participaba en la diócesis de Querétaro en un proyecto que ellos estaban impulsando, el cual se denominaba la Alianza por la Paz. En una de las reuniones precisamente de la alianza tuve el gusto de conocer a Rosario, quien posteriormente pues me invitaría a formar parte, a colaborar con ella en un proyecto que en ese entonces pues le llamaba la Red Estatal de Paz, dependiente del Diálogo Nacional. Yo no entendía mucho en esos momentos de qué se trataba, pero bueno, era tan entusiasta Rosario que era difícil decirle que no. Entonces, de esta manera, pues comenzamos a trabajar buscando cómo involucrar al sector empresarial de Querétaro, eh, buscando los cómo, hasta que creo que surgen dos hitos, por así denominarles, muy importantes, que nos dan claridad y rumbo.
El primer hito en ese sentido, pues es precisamente esto que venimos trabajando de manera interna, que en su momento lo presentó Rodolfo, el modelo de la sociocracia, y del cual, bueno, pues quedó claramente establecida la posibilidad de hacer círculos de personas que tengan una afinidad por una actividad o un interés para de esta manera involucrar a la gente a trabajar en una cuestión muy concreta, pues que en el ámbito empresarial desde luego tendría que ser desde esa virtud del empresario, cómo involucrarlo, buscar involucrar al empresario en estos trabajos por la paz. Y el otro hito muy importante surge a partir del diálogo nacional, cuando se, pues de alguna manera se instaura, se echa a andar el reconocimiento Empresas por la Paz. Entonces, creo que con esos dos elementos nos dan una claridad, un rumbo de ello. Y a partir de estas dos claridades, diría yo, se crea el círculo empresarial y se delinea la estrategia de trabajo que se tiene y establecemos un objetivo general. Este objetivo general es el de alguna u otra manera, le llamamos Empresas por la Paz Querétaro, que el objetivo, como lo digo, es fomentar la construcción de paz desde el sector empresarial en Querétaro, mediante la promoción de prácticas laborales éticas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido social. Ahora, esto que pusimos así como objetivo general, ¿cómo lograrlo? Para ello hemos establecido 4 pilares estratégicos con sus acciones muy concretas para cada uno de ellos. El primer pilar estratégico es el de la cultura y organizacional de paz hacia las empresas. Entre las acciones que buscamos implementar son el que en cada empresa se implemente un código de ética y protocolos contra la violencia laboral, el acoso y la discriminación. También el capacitar al personal en la resolución de conflictos de manera no violenta, de comunicación asertiva también y de inteligencia emocional. Y finalmente, establecer comités de paz internos, o lo que también podríamos denominar como embajadores de paz. El segundo pilar estratégico es el de la inclusión y equidad social, y ahí buscamos impulsar las siguientes acciones, que es promover la contratación de población vulnerable, es decir, de personas con discapacidad, migrantes y mujeres jefas de familia, crear políticas de igualdad salarial y de género al interior de la empresa, y apoyar emprendimientos locales y cooperativas con compras responsables. El tercer pilar es el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. Ahí las acciones son crear alianzas de las empresas con organizaciones no gubernamentales y con universidades para proyectos de impacto social, es decir, para proyectos en materia de educación, de salud, de medio ambiente, el fomentar un voluntariado corporativo y apoyar campañas de desarme y prevención de violencia o de arte por la paz. Y finalmente, el cuarto pilar de sostenibilidad y justicia ambiental. Ahí queremos impulsar acciones y programas de reducción de huella de carbono, de huella hídrica y manejo adecuado de residuos que se generen en la empresa, fomentar la economía circular y el uso de energías limpias, alinear los procesos con los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente, bueno, todo esto, ¿cómo lo pretendemos echar a andar? Pues a partir de un diagnóstico inicial que se implementaría en las empresas para, pues bueno, conocer en cada uno de estos pilares cuáles son las áreas de oportunidad existentes y poder ir aterrizando cada uno de estos rubros que he señalado hace unos momentos. Pues les agradezco estos momentos de atención para con un servidor y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Seguimos con Adri, entonces. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Soy Adriana y les voy a platicar un poco. Díganme. Ah, les voy a platicar un poco del caminar que ha tenido este grupo de grupos vulnerables, este equipo de grupos vulnerables. Bueno, pues en un inicio el impulso
con el que inició este grupo fue por el Fray Flavio, que como estuvo ahí insistiendo en pues que hubiera un equipo de grupos vulnerables. Después nos fuimos uniendo algunas 2 o 3 personas y tuvimos ahí un primer punto en común porque varios estaban o tenían contacto con el fenómeno de la migración y entonces empezamos con una acción en ese sentido y pues por ahí nos llegó un recurso que nos gustó mucho, que fue un taller de hospitalidad en el que primero se dio un taller a miembros de la misma red y de ahí pues vamos siguiendo los siguientes pasos de poderlo también compartir en más espacios. Después de ahí, a partir también de la asamblea que tuvimos el año pasado, se unieron más miembros y fue también pues muy interesante que esos miembros como que le dieron diversidad, le dieron también como otras aristas y pues hay miembros que están en organizaciones, miembros que trabajan en grupos de colectivos de desaparecidos, hay miembros de asociaciones civiles, fundaciones, entonces también varios que trabajan o que han tenido experiencia en talleres de construcción de paz. Entonces, como que esto le ha dado pues como más diversidad y ahora con la planeación que hicimos a inicios del año, pues tuvimos también algunas determinaciones. Lo primero es que definimos que además de los migrantes queríamos incluir a otros grupos como adolescentes y jóvenes, los familiares de personas desaparecidas, mujeres y migrantes. Y, y en cada uno de estos pusimos un objetivo eh, que tiene mucho que ver con sensibilización, con visibilización. Los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, vemos que pues son un sector, sí, una parte de la población abandonada que sí, que no tiene como mucho acompañamiento y ahí como trabajar en la sensibilización de la construcción de paz y que tengan claridad de las violencias. En mujeres, pues ahí va. También fíjense que en el grupo pudimos articular otros proyectos, como ya mencionó Charo al inicio, vamos a dar talleres de espera en algunas zonas, que es escuelas de perdón y reconciliación, en algunas zonas marginadas. Eh, y también para visibilizar la realidad de los desaparecidos, estamos planeando algunos eventos en lugares públicos, eh, también con articulaciones. Y en la cuestión de migrantes, pues continuar con eh, impartiendo, buscando espacios para impartir el taller de hospitalidad en escuelas, iglesias, empresas y otros grupos. Y pues con estas acciones nos estamos sumando a 4 de las acciones que se proponen en la agenda por la paz, del Diálogo Nacional por la Paz, que salió del primer diálogo, que son la primera, el número 1, impulsar el apoyo hacia las víctimas de la violencia. La número 4, promover en las escuelas una educación para la paz y ambientes que ayuden a una mejor convivencia social. La número 5, promover actividades para recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria. Y la número 8, fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados. Y bueno, muchas gracias. Por ahí veo una mano levantada, pero creo que va a haber un espacio más adelante. Qué bárbaros con el tiempo. Súper, súper en tiempo. Muchas gracias, Adri. Rodolfo, ya que ya estás por ahí, adelante.
No te escuchamos todavía. ¿Ahora sí? Sí. Ok, gracias. Entonces les decía que yo voy a hablar brevemente también del Círculo de Educación para la Paz, el cual parte primeramente de un documento que elaboramos para darle, digamos, un marco de referencia para saber con claridad hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, el primer punto desde el que empezamos es desde una perdón, una perspectiva ética y humana, que es sanar la fractura social. Monseñor Ramón Castro mencionó en el segundo diálogo que hay que reconocer la herida humana, ¿no? Entonces, tomamos una visión antropológica como lo plantea Monseñor Castro, y entonces, desde esa perspectiva, lo que queremos es enfocarnos en educar hacia la transformación de conflictos y hacia la cultura del cuidado. Ujú. Entonces, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Cuál es nuestro horizonte? Vamos hacia el fortalecimiento personal, fortalecimiento del familiar y escolar y también hacia el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Y tenemos acciones estratégicas, son educación para la convivencia, promoción de la salud mental, rescate del espacio público y atención a juventudes. Ahora, ¿cuál es el enfoque que estamos utilizando? Partimos de un planteamiento ético, que bueno, es un planteamiento bíblico que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que entonces nosotros lo que pensamos es que si una persona no es capaz de amarse a sí mismo o a sí misma, no es posible que trabaje en aras perdón, de la comunidad. Entonces, ese es uno, el primer planteamiento, y el segundo tiene que ver con el tema de que partir de un planteamiento de que un victimario ha sido una víctima. ¿Ok? Entonces, ese es otro planteamiento, desde ahí vamos a empezar a actuar y ya en forma más específica, lo que queremos hacer es, primero, articular todo lo que se está haciendo a nivel estatal a través de proyectos en la promoción de paz. Ese es un primer punto. Perdón, el segundo punto tiene que ver con en la generación de modelos para tres cosas. Primero, definir qué es y generar un modelo para establecer qué es una escuela segura, qué es una familia que cuida y cuáles son los elementos para la construcción de nuestros espacios de encuentro, del espacio público. Entonces, todas estas cosas las estamos trabajando ya a través de pequeños grupos dentro del círculo de educación y ya tenemos grupos trabajando tanto en el modelo general de cómo el metamodelo, vamos a decir así, cuáles debe ser el planteamiento general para poder generar los modelos. Ya estamos trabajando en eso y ya tenemos tres grupos trabajando en uno en cada modelo. Uno en la articulación, otro en escuelas seguras, otro en familias que cuidan y ahorita todavía no vamos hacia el espacio público. Entonces, en general es lo que estamos haciendo. También ya tengo yo un contacto con el TEC de Monterrey y estamos empezando a desarrollar una estrategia para un curso para desarrollar en toda la población una sola competencia, que es la competencia de solución de conflictos. Básicamente, así, en forma muy general, es lo que estamos haciendo. No sé si más o menos está, más o menos, perdón, claro o necesitaríamos entrar un poco más en detalle. Listo, yo creo que ya, o sea, con eso nos acabamos la presentación, los slides, y ya podríamos pasar a las preguntas y respuestas, ¿no, Cel? Sí, exactamente. Este es como nuestro programa. Primero exponer cómo ha evolucionado, cómo ha ido creciendo el equipo de la Red Estatal de Paz de Querétaro y cuáles han sido las herramientas que han utilizado en cada una de las etapas de esta evolución. Entonces, si están de acuerdo, ahora pasamos a una ronda de preguntas, dudas, comentarios
Y pues bueno, antes agradecerles muchísimo a todos y todas los que participaron y los que están detrás de estas participaciones. Muchas gracias de verdad, equipo, pues por esta presentación. Em, Hay una pregunta escrita y tiene su mano levantada Hugo. Entonces, si quieren, pues podemos comenzar con Hugo. Adelante, Hugo. Primero, mucho gusto en saludarlas, saludarlos. Entré poquito tarde, entonces no se me pasaron los dos primeros puntos. Ya veré la grabación al rato. De lo que expusieron, hay una cosa que bueno, creo que le entiendo más o menos a lo que están haciendo. Felicidades. Hay una cosa que me llama la atención que quisiera ver si pudieran exponer un poco más. Y es esto de los círculos activos. Eh, Mencionaba, creo que Enrique se llamaba, que son personas que tengan una afinidad muy concreta y que se vinculan de cierta manera a la organización. Eh, Quisiera ver si nos pudieran explicar un poco más cómo es eso, cómo ha funcionado, en fin, lo que sea por ahí. Esa es mi pregunta. Gracias, Hugo. Te voy a compartir como yo lo entendí. Trabajábamos Bien. por comisiones, o sea, por equipos, ¿no? Temáticos. Y después, en las comisiones no teníamos roles con los que, pues sí, con los que nos sintiéramos tan a gusto ni tan especificados. Al mudar a círculos, las mismas comisiones ya no se llaman comisiones, ahora cambian de nombre y además, dentro de cada grupo, dentro de cada equipo de trabajo, hay 6 roles que nos vinieron muy bien. Hay quien facilita la reunión, que es quien da la palabra. Hay quien coordina, que es quien lleva la cadencia de las reuniones. La secretaria ejecutiva, que es quien lleva las minutas. Miembro funcional de comunicación, que lleva todo lo de redes sociales. Y así, o sea, el enlace interno, el enlace externo, que es, por ejemplo, para el Diálogo Nacional por la Paz, es Celia para acá y Adrián para allá. Y de ahí, además del DNP, hay otro círculo que es educación, hay otro que es empresas y hay otro que es grupos vulnerables. Cuando alguien quiere entrar a la red, si se siente afín a uno de esos círculos, pues se va a uno de esos círculos. Si no, pues habría que trabajar en estructurar uno nuevo. Ese es como yo lo entendí. Adelante, Rodolfo. Sí, si me permiten, y perdón porque se me complicó, hay una cosa, hablar un poquito del modelo per se, ¿no? La sociocracia realmente lo que intenta decir es que es un gobierno de socios, en donde lo que se define es la forma de toma de decisiones y cómo se gobierna perdón, la organización. Tiene 4 reglas de funcionamiento. Primero, se toman las decisiones por consentimiento, no es por consenso ni por mayoría, sino que al una decisión se le da el beneficio de la duda de decir, ok, vamos para allá, ok, yo consiento en que vayamos para allá. Es una forma diferente. El círculo es una organización semiautónoma. Es semiautónoma porque, como ya dijo Charito, tenemos un enlace que va a otro círculo, al círculo de gobierno o al círculo central, y de allá para acá también viene una persona, de tal manera que hay un flujo doble de comunicación. De tal manera que, pues, siempre estamos como muy, muy ligados, ¿no? Y también otra cuestión es que hay un elemento que se llama el driver, en donde cada individuo es responsable del bienestar de la organización. Es decir, si alguien detecta una inconveniencia, una incomodidad, una tensión, lo que sea, tiene que abrirlo ante el grupo y promover el que se abra una discusión para desbloquear estas interrupciones que puede haber en el flujo de comunicación. Entonces, son algunas reglas muy básicas y que se implementan a través de los roles que ya comentó Charito. Y así, si lo queremos resumir, hay 7 principios, que es el consentimiento, en donde la sabiduría del grupo supera la capacidad del individuo; la equivalencia, en donde ninguna posición o función o papel tiene influencia privilegiada en la toma de decisiones;
La responsabilidad se enfoca en la autorresponsabilidad. Hablamos de mejoramiento continuo, de transparencia, o sea, nada se oculta, no hay agendas ocultas, la información se organiza, se actualiza y queda archivada para referencia. La eficacia, en donde las soluciones deseables son aquellas que son lo suficiente buenas por ahora y lo suficientemente seguras para intentarlas. Y por el otro lado, el empirismo, donde todo conocimiento sobre un sistema es provisional y altamente dependiente del contexto. Entonces, de tal manera que podemos ir aprendiendo de una manera constante. No sé si esto aclara un poco el Eh, punto, Hugo. a ver, digo, me sirve, digo, sirve, creo que explican muy bien lo que es la autocracia, me sirve. Mi pregunta, a lo mejor más concreta, era si al referirse a estos círculos activos, son personas que pertenecen, que participan también en el núcleo central, o si además del núcleo central, que este está si entiendo, en la sociocracia, en el comité, hay otros grupos como círculos activos que se vinculan de alguna manera al grupo central. ¿Sí me Sí, explico mi sí, sí, pregunta? sí. Sí, o Ah, sea, ok. el círculo, el núcleo central es uno. Y no Sí. todos los que están en el núcleo central participan en todos los otros círculos, son autónomos, pero el núcleo central tiene un representante en cada uno de los círculos y cada uno de los círculos manda un representante hacia el círculo central. Entonces hay un doble enlace allí, ¿no? O sea, Y cada uno de entonces, los círculos tiene un representante en el núcleo central. sí, correcto. Ujú. Ujú. Y el núcleo central tiene tiene un representante en cada círculo, que puede ser a lo mejor uno mismo en diferentes círculos, ¿no? Pero con eso lo que queremos buscar es que siempre haya una coordinación, es decir, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué están haciendo en el central, qué están haciendo acá, de tal manera que siempre haya como esa transparencia de qué está pasando, ¿no? O sea, que no se vaya cada quien por la libre, sino que tienes que estar coordinado de alguna manera, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, en mi grupo, pues tengo otras personas que no están en el círculo central, pero lo que estamos intentando, ya lo hemos empezado a hacer, es que esas personas que están en mi círculo particularmente se unan a la red del Estado. Y entonces esas personas ya siendo parte de la red, pues ya tienen, digamos, una formalidad para participar en el círculo, ¿no? No sé si eso aclara un poquito más. Muchas gracias, Rodolfo. Me aclara bien. A lo mejor en otro momento, digo, porque no quiero acaparar la palabra, pero a lo mejor en otro momento pudiera haber, bueno, nos pudieran explicar un poquito más cómo ha funcionado esta relación entre el núcleo central y cada uno de los círculos. Pero me respondiste muy bien. Muchísimas gracias. Adrián, no sé si tú quieras decir algo. ¿Tú qué? No, pues nada más, o sea, en ese sentido de lo que dijiste, como mencionarles que, pues esto es una cosa que no está terminada. Entonces, son experimentos tras experimento tras experimento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, respecto a ir experimentando, ¿no? Ha sido ir viendo qué funciona, qué no funciona, ¿no? Hay muchas cosas que, como les decía, no están terminadas, ¿no? Entonces, como esta parte que decía Rodolfo, ¿no? De las personas que están en el círculo, que no se han integrado a la red porque quieren pertenecer al círculo y tal, ¿no? Pero entonces, pues es un proceso justo que vamos definiendo, ¿no? Muchas cosas en el camino de acuerdo a cómo se va necesitando. Y creo que eso es importante mencionarlo porque cada red es un contexto distinto. Y entonces de pronto hay principios y cosas que pueden funcionarnos a todas las redes pero que necesitan ser tropicalizadas al lugar en donde se aplican, ¿no? Y esto para mí es importante decirlo porque si no podría parecer una metodología terminada, rígida y que así es, No, no, no. y que pues no, ¿no? Sino necesita irse como acoplando. Leonor, Gracias, Adrián. Leonor, exacto. No, adelante. Sí, algo que yo quisiera comentar alrededor de la sociocracia, que a mi equipo de trabajo se lo he dicho en otras ocasiones, es
que me gusta mucho, que da la posibilidad de que en cada círculo haya personas que se hacen cargo de funciones concretas. Entonces, eso da también como que un sentido de pertenencia y una función específica, además del resto de las actividades que puedas tener para con tu red. Entonces, creo que tiene muchas bondades y como dice Adrián, bueno, pues se tiene que ir tropicalizando y de hecho, si se fijan, cada uno de nuestros círculos es muy distinto, ya ha transitado por caminos muy distintos. Entonces, pues todo es cuestión de ir caminando. Muchas gracias, Leonor. Gilberto García, y ahorita leo unas preguntitas por el chat. Adelante, Gilberto. Gracias, un saludo a todos y sobre todo al equipo de Querétaro por compartirnos su experiencia. Yo soy Gilberto de San Luis Potosí y mi pregunta va un poco en el sentido, digo, vamos unos pasos atrás de ustedes, entonces entiendo perfectamente el tema este de los círculos, pero como nosotros hemos estado usando la herramienta de los conversatorios como la principal tarea, vamos a decir, eh, lo que entendí es que los círculos los dividieron por sectores, es decir, el que estaba hablando de empresas, derechos humanos, de migración o de refugiados desplazados. Y pregunta es, cuando se hace uso de la herramienta del conversatorio, ¿esos círculos por grupo son quienes los hacen o hay alguien más que se está encargando dentro de los círculos de las herramientas para aplicarlas? Dado, mi pregunta va en el sentido en que en San Luis apenas somos un equipo de 8 miembros máximo en el que todos participamos en todas las actividades. Esperamos migrar a algo como lo que ustedes tienen. Gracias. Si me permite, yo creo que los conversatorios pueden ser utilizados en cualquier círculo como parte de la operatividad de cada uno de los círculos, ¿no? O sea, para migrantes pues, hacen sus conversatorios, etcétera, y ya enfocados al tema que cada uno maneja, ¿no? Sí, pero específicamente era el círculo que ya trabaja ese tema, es el único que va a trabajar. Vamos a decir, no sé si hay otro círculo que se encargue exclusivamente de conversatorios. No, No, ok, va, perfecto. Muy bien, esa era la duda. Gracias. no. Muchas gracias, Gilberto. Conversatorios es una excelente herramienta que nos permite paralelamente avanzar en cualquier círculo o ser como una aproximación o un diagnóstico cuando apenas queremos medir qué queremos trabajar. Voy a empezar a leer las preguntas del chat. Bueno, muchas felicitaciones. Pregunta Gaby. Gaby dice, duda, ¿cuántas personas colaboran en la red y cuántos miembros, aliados, líderes, etcétera, conforman y colaboran con la red? Si alguien quiere comentar esta pregunta.